del Senado, el edecán del Senado, un oficial en retiro de la Armada, un capitán de navío. Ahora, ¿por qué la Cámara tiene un oficial de ejército y el Senado uno de la Armada como edecán? Esto tiene una lógica, no es al azar. Cuando se instala el Congreso en 1811, el 4 de julio, es decir, un día como hoy, hace 197 años, lo hizo en forma unicameral, una sola Cámara. Y esta Cámara era la Cámara de Diputados. En estricto rigor se eligieron 36 diputados titulares y 36 diputados suplentes. Con la Constitución de 1822 se introduce al Congreso Nacional el Senado, pasando a ser este bicameral, dos cámaras como es hasta el día de hoy. Por lo tanto, entre la Cámara de Diputados y el Senado, la Cámara de Diputados es la más antigua. Y dentro de las Fuerzas Armadas, la rama más antigua es el Ejército. Por eso le corresponde, por antigüedad, a la Cámara de Diputados un edecán del Ejército. Y obviamente, la segunda Cámara más antigua es el Senado, y la segunda rama más antigua de las Fuerzas Armadas es la Armada. Por eso le corresponde un edecán de la Armada al Senado. Este salón también se abre a la comunidad. Acá se realizan actividades culturales y académicas. En el orden académico, acá se hacen seminarios y congresos. Y en el orden cultural, acá la Cámara de Diputados ha organizado una serie de eventos, recitales, conciertos. Por ejemplo, acá han actuado en concierto el Grupo Iyapu, el Grupo Inti Illimani, el Grupo Congreso, el Bafona, el Bafochi, los Guasos Quincheros, grupos juveniles, orquestas juveniles, grupos folclóricos de todo el país, etc. Hace 2 semanas atrás tuvimos acá un acto, una ceremonia, un acto cultural que se llamaba Chile Saluda a Palestina, organizado por la Cámara de Diputados y los jóvenes palestinos de Valparaíso y Viña del Mar. Por lo tanto, acá hubieron danzas árabes, la danza de los 7 velos y el vientre, música árabe, canciones árabes, invitados especiales, los refugiados palestinos que llegaron de la frontera de Siria con Irak, ¿ya? Básicamente, esas son las ceremonias que suceden en el Salón de Honor o Salón Plenario. ¿Alguna consulta, una pregunta? Con respecto a lo que estamos hablando acá. Con respecto a la Cámara y el Senado, lo conversamos, las preguntas ahí en situ, ¿ya? ¿De acá alguna pregunta? ¿No? ¿Qué es lo que significa edecán? Edecán proviene, es una palabra de origen francés que significa aide de camp. ¿Ya? Bueno, después viene obviamente la transformación al español. Aide de camp significaba ayudante de campo. Los generales en las guerras que participó Francia, los generales tenían un ayudante de campo que lo ayudaba obviamente al desplazamiento de las tropas, etc. Ya era su ayudante. Por lo tanto, ahí viene la palabra aide de camp. Posteriormente, sobre todo en la cultura latinoamericana, se agregó a los presidentes de la República como un ayudante del presidente de la República. ¿Ya? Eso es lo que de ahí viene el origen de los edecanes. Ya, bien. Acá estamos en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Acá sesionan 120 diputados que representan 60 distritos a lo largo de todo el país, 2 diputados por distrito. Estructuralmente encontramos una pared de cobre en bruto, que simboliza que por acá comienza a gestarse, por acá empieza a nacer este producto, comillas, en bruto, llamado iniciativa legal o proyecto de ley. En el Senado van a ver también otra pared que también tiene una simbología. Pero el hecho que simbolice que por acá comienza a gestarse un proyecto de ley no significa que todos los proyectos de ley ingresan por la Cámara de Diputados. Las materias de ley pueden ingresar tanto por el Senado como por la Cámara. Por la Cámara, por donde ingresa un proyecto de ley, se denomina Cámara de Origen. Y la otra Cámara pasa a ser Cámara Revisora. ¿Ya? Más abajo encontramos la testera, tercera silla, de izquierda a derecha, el presidente de la Cámara, Juan Bustos. Al lado izquierdo de él, el primer vicepresidente, Guillermo Ceroni, o Ceroni, pero se escribe con C, Ceroni. A la izquierda el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, Jorge Ulloa. Y al final, en la última silla a la izquierda, el prosecretario. Si dijimos que el secretario es el número 1, el prosecretario obviamente es el número 2. A la derecha del presidente se ubica el secretario general de la Cámara de Diputados
y a la derecha, en la última silla, se ubica su asistente, un abogado joven por lo general, su ayudante. Más abajo, donde están esas 4 sillas, se ubican los ministros de Estado cuando vienen a dar la posición del gobierno con respecto a un proyecto de ley que le interesa al Ejecutivo. ¿Ya? Pero más importante aún, ahí se sientan los ministros de Estado cuando son interpelados. ¿Qué es una interpelación? Cuando 40 diputados mínimo 40 diputados solicitan la presencia de un ministro ahí para ser interrogado. En estricto rigor, una interpelación es una interrogación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos diputados consideran que en materias propias de su cartera el ministro, ellos quieren hacer alguna consulta porque creen que no lo está haciendo bien en algunas materias. El último en ser interpelado, si no me equivoco, enero de este año, el ministro general de Gobierno, Francisco Vidal, y a todo esto, de todos los que solicitan la interpelación, uno solo interpela. Entre ellos se pondrán de acuerdo a quién eligen para que interrogue. En esa ocasión fue el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monkever. ¿Ya? Pero, más importante todavía, ahí se sientan las más altas autoridades del país cuando son acusadas constitucionalmente. ¿Quiénes son acusados constitucionalmente? El presidente de la República, los ministros de Estado, los comandantes en jefe del cuerpo de generales y almirantes, el presidente de la Corte Suprema, los miembros de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los intendentes y los gobernadores. La última vez, ustedes lo vieron, fue bien mediático, la ex ministra de Educación, Yanna Proboste, fue acusada constitucionalmente y se sentó en la segunda silla de izquierda a derecha. En la primera fila estaba sentado su abogado, el ex ministro de Justicia, Luis Bate, porque actúa igual es igual que un juicio penal, similar. 3 diputados acusaron, el diputado Moreira, el diputado Becker, y el tercer diputado no me acuerdo quién fue. 3 diputados acusan, argumentan la acusación, y obviamente el abogado de la ministra hace los descargos. Antes de toda esta situación, puede, si quiere, el acusado hablar en lo que se denomina la cuestión previa. Es decir, antes que comience el juicio político, la acusación constitucional, que es un juicio político, el acusado puede hacer descargos, puede hablar antes que comience. Eso se llama la cuestión previa. ¿Ya? Más abajo, donde están las 3 sillas, en la mesa más pequeña, se ubican los redactores taquígrafos, que son funcionarios de la Cámara de Diputados, en el Senado también existen, que ellos aprendieron a escribir por medio de taquigrafía. Es decir, un signo taquigráfico equivale a una palabra, pudiendo llegar a escribir hasta 120 palabras por minuto. ¿Ya? Una vez terminada la sesión, ellos concurren a su oficina y traducen o transcriben estos signos al español, en un texto en español. Por lo tanto, la sesión queda registrada, todo lo que se dijo en la sesión queda registrada en forma escrita, y ese texto se denomina diario de sesiones, pero también queda registrada en forma audiovisual por las cámaras de televisión que ustedes ven. Son 4, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, las cámaras graban la sesión, entonces queda registrada también en forma audiovisual. Junto con la escrita también queda registrada en forma audiovisual. Pero al mismo tiempo, las cámaras, que son dirigidas por control remoto por el director de televisión del canal de televisión de la Cámara, que está en el primer piso, transmiten en vivo y en directo para todo el país las sesiones a través del canal de la Cámara, obviamente, y la señal BTR.